Buenas tardes, mis queridos hermanos. Los saludamos acá desde Reno, Nevada. Mi nombre es Luis Trujillo. Bendiciones, mis hermanos, esperando en Dios que tengan una feliz tarde, una feliz mañana, un feliz día, un feliz ombliguito de semana. Y aquí estamos este miércoles. Nuestro hermano Teo nos va a hacer el favor de compartir las lecturas y el salmo del día de hoy, y después de ahí para ver cuál es el mensaje que nos tiene preparado nuestro Señor. Y la primera lectura la vamos a encontrar en el primer libro de San Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto, pero si tardo en llegar, quiero que sepas desde ahora cómo debes de actuar en la casa del Señor, del Dios vivo, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Realmente es grande el misterio del amor de Dios, que se nos ha manifestado en Cristo, hecho hombre, santificado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, anunciando a todas las naciones, aceptado en el mundo mediante la fe y elevado a la gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el salmo responsorial es el número 110 y dice así: alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de todo corazón en las reuniones de los judíos. Grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel dignas de estudio. Alabemos a Dios de todo corazón. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Alabemos a Dios de todo corazón. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. Al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón. Y el Santo Evangelio es de San Lucas, capítulo 7, versículos del 31 al 35. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y vino el Hijo de Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, mis queridos hermanos, vamos a leer un poquito más antes del capítulo del Evangelio. El hermano Teo nos compartió 7:31 en adelante. Vamos a leer un poquito del versículo 24 y dice así: los mensajeros se fueron y Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes salieron al desierto, que iban a ver una caña agitada por el viento, que iban a ver a un hombre con ropas finas, pero los que visten ropas finas tienen comida regia, están en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? Un profeta, eso sí, y creen más que profeta, es el hombre de quien la Escritura dice: ahora envío a mi mensajero delante de mí para que prepare y te abra el camino. Yo les digo que entre los hijos de mujeres no hay ninguno más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande. Es aquel. Todo el pueblo escucha a Juan, incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. En cambio,
los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. Y es ahí ya donde entramos, mis hermanos, a lo que les dice Jesús, que les tocó la flauta, no bailen, les toca canciones tristes, no lloran. Está hablando aquí de los fariseos y los publicanos, que no reconocieron a Jesús. Y al terminar la lectura decía: sin embargo, los hijos de la sabiduría reconocerán en su manera actual. Y metiéndonos un momento, mis hermanos, a la vida de hoy, porque la palabra de Dios hay que hacerla viva. Yo me preguntaba y leía y meditaba: ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, aún estamos en esa posición de no reconocer a Jesús en nuestro corazón? Muchas veces lo reconocemos de hablar, de obras, de actos, pero no con los ojos del corazón, mis hermanos. No hay una fe que toque tu corazón, porque en Hebreos 10 dice que fe es creer en algo y aferrarte a algo que no puedes ver, pero sin embargo esperas. El día de hoy, mis hermanos, nos hace falta fe. ¿Para qué? Para reconocer a Jesús. Esa fe que nos ayude a la sabiduría, pedirle a Dios que nos dé el don de la sabiduría a través de la oración y reconocer a Jesús. Este domingo se nos hablaba el día de la Santa Cruz. Esa cruz, mis hermanos, para los que realmente estamos persiguiendo seguir a Jesús, imitar a Jesús y ser un Jesús en este mundo, mis hermanos. En esa cruz Jesús mostró el amor tan grande que nos tuvo a cada uno de nosotros. En esa cruz Jesús murió por ti y por mí. Y el día de hoy, mis hermanos, basados a esta palabra de Dios, reconocemos, valoramos lo que Jesús tuvo que enfrentar en esa cruz. Para que tú y yo, mis hermanos, valoremos a Jesús, hay que valorar esa cruz. Esa cruz para un cristiano debe ser el símbolo de amor, donde Jesús pagó un precio muy alto por ti y por mí. Pero lo valoramos, mis hermanos. Valoramos ese gesto de amor que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Ese Jesús que se mantuvo fiel y firme hasta llegar a ese madero. Y estando aún todavía en ese madero, se mantuvo fuerte. Y todavía le dijo al Padre: si es posible, Padre, aparta de mí este cáliz, mas que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no me quiero desviar tanto, pero esto va, mis hermanos, a lo que es el Evangelio del día de hoy. ¿Qué puede hacer Jesús muchas veces para que tú y yo seamos contentos? Muchas veces buscamos un Jesús a nuestra manera, mis hermanos. Buscamos un Jesús que se adapte a tu forma de pensar, a tu forma de vivir, a tu forma de actuar. Muchos de nosotros buscamos un Jesús que se acople a mi vida, a mis necesidades, cuando aquí nosotros debíamos de ser los que estamos reconociendo a Jesús y nosotros acoplarnos a Él. Y aquí unas palabras en el versículo 33 donde les dice Jesús: porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dijeron: este está endemoniado. Cuando para otros Juan el Bautista era alguien grande, era un gran profeta. Recuerden que en la misma palabra de Dios se nos explica que varias personas confundían a Jesús con Juan el Bautista. Y con lo que les compartí antes desde el versículo 24, donde dice que ahí decía que Juan venía a preparar el camino. Juan fue grande, pero venía Jesús a hacer un cambio, un Jesús que venía desde el momento que Jesús decidió que nuestro Padre honrara a su Padre, decidió nacer de una mujer, decidió hacerse nada. Jesús renunció a Él mismo, renunció a todo por hacerse uno como tú y como yo, mi hermano. Él decidió ser uno más de nosotros, con la única diferencia que sin pecado y sin mancha. Pero sin embargo,
Y les explico todo esto porque tenemos que ir entendiendo la importancia que tiene nuestra fe católica, mi hermano. Y te comparto lo del domingo porque es bien importante. Todo esto son cositas que debemos de empezar a aprender, a hacernos sabios y conociendo más nuestra fe católica. Jesús renunció a él mismo. Tú y yo debemos renunciar a nosotros mismos para poder reconocer a Jesús. No debe haber nada más importante para ti y para mí que Jesús. Y aquí Jesús les explicaba todo esto. Estos fariseos no perdonaban a nadie, mis hermanos. No perdonaban a nadie. A nadie. O sea, criticaban a Jesús, criticaban a Juan Bautista. ¿Por qué? Porque Juan Bautista no tomaba, era un endemoniado. En aquellos tiempos, mis hermanos, y es un poco lo que te explico, el Jesús que ellos esperaban tenía que hacer de acuerdo y adecuado a lo que ellos pensaban que eran estos fariseos y estos maestros de la ley. Porque era lo que ellos querían mirar con sus ojos carnales. Lo que ellos querían mirar con sus ojos. Ellos no esperaban un Jesús como Jesús. Ellos esperaban otro tipo de hombre. Y por eso ellos no aceptaban un cambio de doctrina, que no era un cambio de doctrina, sino simplemente era un cambio donde Jesús venía a mostrar el amor y la misericordia. ¿Y quién fue el primero que dio ese ejemplo? Él, al morir en ese madero. Por eso te comentaba lo del domingo. Tú y yo debemos abrazar esa cruz. Esa cruz es un símbolo tuyo y mío. En esa cruz tú y yo debemos entregar todo lo que pasa en nuestras vidas, nuestro rencor, nuestras frustraciones. En esa cruz, abrazados de esa cruz, debemos de llorar y soltar y entender y comprender todo lo que vivimos en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Porque ahí es donde Jesús, el Jesús que hoy les decía a estos maestros de la ley, a estos fariseos, y que hoy nos dice a ti y a mí, estos hombres del tiempo presente son como niños sentados en las plazas que se quejan unos de otros. Algo de lo que vivimos el día de hoy, mis hermanos. Todos nos quejamos de uno y otro. Todos somos mejores que unos y otros. Y entramos en una competencia, y nos olvidamos de que en el prójimo está Jesús. ¿Qué nos dijo Jesús? Olvídense los 10 mandamientos, lleven a cabo 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Más adelante dice ahí, les tocamos la flauta y no bailan. Les canto canciones tristes y no lloran. Mis hermanos, es tan realidad que la palabra de Dios es viva. Y es lo que se vive hoy, el día de hoy en nuestras iglesias todavía. ¿Cuántos de nosotros buscamos un sacerdote? A mi manera. Yo quiero ir con un sacerdote, que ese sacerdote me dé por mi lado, que ese sacerdote me diga, lo que tú haces está bien, no te preocupes, tú vas por el buen camino a la santidad. Mis hermanos, un sacerdote debería de parecerse a Jesús, no a nuestro agrado a nuestros ojos. En la primera lectura, donde San Pablo le escribe a Timoteo y le dice, aunque espero ir a verte pronto, te escribo estas cosas, por si me atraso, así sabrás cómo comparte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia de Dios viviente, columna y fundamental verdad. En efecto, es realmente grande el misterio que veneramos. Él se manifiesta en la carne, fue justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado por los paganos, creído en el mundo, elevado a la gloria. Le recordaba que hay que vivir una vida de fe como la que les había enseñado, la que se les había mostrado. ¿Qué nos quiere decir el día de hoy Jesús con estas lecturas, mis hermanos? ¿Cuál es el servicio que debíamos de darle a Jesús? Al reconocer a Jesús. Cuando nosotros nos enamoramos de Jesús, mis hermanos, ¿qué haríamos por Jesús? Tratar de estar más cerca de Jesús.
¿Y qué es estar más cerca de Jesús? Más tiempo en oración, más tiempo en su palabra, asistir a misa, porque me estoy enamorando, porque estoy enamorado de ese Jesús. Yo necesito de Jesús en mi vida. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando nosotros todavía el día de hoy somos maestros y fariseos de la ley? Cuando criticamos, cuando no aceptamos, cuando no entendemos, cuando no comprendemos muchos de nosotros lo que estamos viviendo. Y hay tantas etapas en nuestras vidas, hermanos, días a días. Hay tantos momentos que tenemos que vivir, mis hermanos. Y muchas veces no podemos entender y comprender dónde está el amor de Dios, dónde está la misericordia de Dios. Y vienen las preguntas y viene la duda, mis hermanos. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde está el amor de ese Dios que tú me hablas? Ese amor sigue estando ahí a un lado de ti, mis hermanos. Pero nosotros no lo hemos reconocido. No hemos aún abierto los ojos del corazón. Ese ciego de Jericó, dice la palabra de Dios, que estaba ciego y estaba en las orillas de ese pueblo cuando pasó Jesús. Y comenzó a gritar y mucha gente lo quería callar. Y yo te hago esa pregunta a ti. Ese ciego no podía mirar a Jesús. Ese ciego no podía reconocer a Jesús, porque sus ojos carnales no lo miraban. Mas sin embargo él tenía un oído, dos oídos, y él escuchó y él tal vez preguntó qué está pasando. Y él lo miró con los ojos del corazón y él comenzó a clamar, a gritar con fuerza, dice la palabra de Dios, que lo querían callar. Y él no permitió que lo callaran. Al contrario, gritó más fuerte. Cuando reconocemos, mis hermanos, al que nos ha llamado, cuando reconocemos a ese Jesús del cual hoy pone ese ejemplo, ¿con quién puedo comparar esta generación de estos hombres? Cuando les pregunta, fueron al desierto y no encontraron, mas encontraron a un hombre, a un profeta. Y los que creyeron se dejaron bautizar. Los fariseos y los maestros de la ley no quisieron el bautismo, no lo reconocieron. Y vamos a encontrar muchas partes de los evangelios donde ellos lo cuestionaban, donde ellos estaban esperando que Jesús se equivocara, donde ellos estaban esperando algo para hacer válida lo que ellos estudiaban, lo que ellos creían, lo que ellos pensaban. Ellos esperaban el momento donde Jesús se equivocara para hacer valer su ley. Porque en esos tiempos ellos se sentían que ellos eran los únicos elegidos. Ellos eran los únicos privilegiados. Ellos eran los únicos que tenían sabiduría. Ellos eran los únicos que podían distinguir espiritualmente. Cuando estaban enfrente de un Jesús diferente, de un Jesús misericordioso, de un Jesús amoroso, de un Jesús que vino a dar amor, misericordia. Cuando un Jesús vino a decirnos a todos, yo te amo tal y como tú eres, no acepto tus pecados, no acepto tu forma de vivir, pero yo te amo. Tú eres valioso para mí, tú eres importante para mí. Qué difícil, mis hermanos. Qué difícil es esta palabra de Dios, donde dice el Señor, en otras palabras, es que ustedes de ninguna forma están contentos. De ninguna forma les agrado. De ninguna forma me reconocen. En el libro de Números, cuando Moisés sacó a aquel pueblo, venía renegando. Y venían renegando, ¿por qué nos sacaste de aquel pueblo? Si aquí no tenemos más de lo mismo, ¿por qué nos hiciste esto? Dice la palabra de Dios que les mandó serpientes para que les picaran y después fueron a decirle a Moisés que intercediera por ellos ante Dios, porque habían pecado, porque habían fallado, porque habían pecado contra Dios, reconocieron su pecado. Dice la palabra de Dios que le dijo a Moisés que hiciera una serpiente, la levantara en alto, y el que había sufrido pecaduras que fuera y se presentara y quedaría sano. O sea, desde antes ya, mis hermanos, veníamos batallando de renegar. El día de hoy seguimos renegando. El día de hoy, ¿cuántos de nosotros no estamos de acuerdo con lo que se vive en nuestras comunidades? Y yo te hago esta pregunta, mi hermano. Para que una comunidad, hay que vivir en esa comunidad, hay que participar en esa comunidad, hay que participar en esa comunidad. Hay que entender la necesidad de tu comunidad. Y muchas veces, mis hermanos, nomás vamos a hacer escándalo a las comunidades.
Nomás vamos a pelear a las comunidades porque no estamos de acuerdo, porque nuestra mirada no está puesta en el Señor, porque nuestra mirada no está puesta en Jesús, porque no hemos descubierto el misterio tan grande del amor de Dios, porque no hemos descubierto la misión que tú y yo tenemos, el llamado que Jesús nos ha hecho, el llamado que Jesús te está haciendo hoy a través de estos micrófonos. Que reconozcamos al verdadero Jesús y lo imitemos. ¿Quién es Jesús? ¿Qué puedo tener yo de Jesús? Conocer más a Jesús es la invitación hoy, mis hermanos, porque tal vez el camino que hemos tomado, en el camino que estamos viviendo, no es el mejor camino de nuestras vidas. Las pruebas que estamos viviendo, hoy Jesús te invita a que lo reconozcamos y lo invitemos a caminar con nosotros, porque Él está ahí contigo y conmigo, porque Él te ama a ti y a mí. Pero qué difícil es, mis hermanos, no reconocer a Jesús. Qué difícil es para Jesús entrar en un corazón que está cerrado, en un corazón que no se abre, en un corazón, mis hermanos. Muchas veces nuestros corazones son como una botella de agua que está cerrada. Y si esa botella de agua está cerrada y está vacía, ¿cómo puede volver a llenarse, mis hermanos? Tenemos que quitarle la tapadera. Tenemos que ponerla bajo una llave donde haya agua para que esa botella se vuelva a llenar. Y muchos de nosotros vamos a hacer ese tipo de botellas que tal vez se va a llenar gota a gota. Pero un día esa botella se va a llenar de agua, nuestro corazón del amor de Dios. Pero hay que reconocer primero, hay que doblar rodilla primero, hay que entender y comprender el misterio de Dios, que yo estoy aquí porque Él me ha llamado. Yo no estoy aquí por Luis, yo estoy aquí porque yo recibí un llamado por fe, y yo estoy aquí por su Espíritu Santo, por Él. Porque su palabra es clara. Él dice, si ustedes no hablarán, hablarán las piedras. Y yo no soy mejor que ni uno de ustedes, mis hermanos. Todos somos valiosos y importantes para el Señor. Pero la pregunta es, ¿el Señor es valioso, es importante para ti? Valoramos, respetamos, glorificamos a ese Jesús que murió por ti y por mí. A ese Jesús que hoy dice, ¿qué quieren? ¿Cómo les gusto? ¿Cuántos de nosotros dejamos de ir a la iglesia porque la gente que va a la iglesia no nos gusta, mis hermanos? Y yo te digo, qué bueno, mi hermano, que la gente que está en la iglesia no es de tu agrado, porque tú no vas a buscar a la gente, tú vas a buscar a Jesús. Y Jesús es el que no te falla. Porque el día que tú sigas a otra persona que no es Jesús, el día que esa persona se vaya a un hoyo, tú te vas a ir con él. El día que tú pones la mirada en otra persona y no la pones en Jesús, tú vas a seguir ciego. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Necesitamos la luz de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo que nos dé luz. Dios es luz. Dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad. El que viene a mí tendrá vida eterna. Y tú y yo estamos, al seguir a Jesús, estamos luchando por una vida, por llegar a la vida eterna, a la presencia de Dios. ¿Y la creemos? Creemos que Jesús, cuando oramos, mis hermanos, cuando hacemos oración, oramos para que se haga nuestra voluntad o para que se haga la voluntad de Dios. Porque hay que tener conciencia, mis hermanos, en todo este capítulo, más para abajo, si sigamos leyéndolo, Jesús venía de sanar ciegos, de hacer tantos milagros. Y ya estaba esa controversia. Había gente que creía en Él, había gente que no creía en Él. Y por eso estas palabras, por eso dice Jesús bien claro, mis hermanos, ¿con quién puedo comparar a los hombres de estos tiempos presentes? Hombres sin fe, mis hermanos. Hombres que dudamos de la presencia de Dios. En el Salmo, ¿qué nos dice el salmista? Doy gracias al Señor de todo corazón en la reunión y en la asamblea de los justos. Grandes son las obras del Señor. Los que los aman desean comprenderlas. Para entender el idioma de Dios, mis hermanos, necesitamos abrir un corazón. Necesitamos dejar que Dios entre a transformar nuestro corazón.
nuestras vidas. Una vida, ¿cómo es tu vida? Aquí más dice el Salmo: su obra es esplendor y majestad. Su justicia permanece para siempre. Él hizo portentos memorables. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Fíjate cómo nos habla el Señor el día de hoy. Un Señor amoroso, misericordioso, paciente. Nos espera, nos perdona. Y más cuando nos reconocemos pecadores. Y más cuando reconocemos que hemos fallado. Y más cuando enfrente de Él reconocemos que le hemos fallado. Cuando reconocemos sus obras. Cuando podemos decir con fe: Señor, gracias por lo que has permitido que pase en mi vida. Gracias, Señor, por lo que no has permitido que pase en mi vida. Porque tú miras mejor que yo las cosas. Tú sabes mejor que yo lo que me conviene, Señor. Estos maestros de la ley, estos fariseos, mis hermanos, hay que meditar y ojalá y no seamos un fariseo o un maestro de la ley, mis hermanos. Ojalá y no seamos como los que estaban alrededor de Jesús y querían callar a aquel ciego. Porque hay que meditar, mis hermanos, ¿dónde estoy parado? ¿Realmente yo creo en Jesús? ¿Realmente yo le creo a Jesús? ¿Yo creo en su palabra? ¿Yo creo en los evangelios? Mira que cuando comenzamos la cuaresma dice: cree y arrepiéntete y cree en el evangelio. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Y a veces, mis hermanos, nuestra vida es dura. Y te comparto esto, yo no dejo de compartir estas palabras porque la lucha del ser humano es dura, mis hermanos. Es dura. Hay que luchar día a día. El seguir a Jesús, reconocer a Jesús, obedecer a Jesús, es una decisión de cada mañana. Donar nuestro tiempo al Señor es una decisión de cada uno de nosotros. Decidir agradar a Dios es una decisión tuya. Tu corazón es tierra y tú decides cómo preparas y cómo recibes esa semilla, porque esa semilla no deja de caer en nuestros corazones a través de estos micrófonos, a través de otra prédica, a través de la Santa Misa. El Señor no deja de arrojar semillas a nuestros corazones. El Señor no deja de llamarnos, pero la decisión de cuidar, cultivar esa semilla es de cada uno de nosotros, mis hermanos. Nadie nos puede obligar a coger la palabra de Dios si no estamos dispuestos. Decía el Salmo: Dios es bondadoso y pasivo y paciente. Pero tú y yo tenemos que dar un paso de fe. Tú y yo tenemos que creer, aferrarnos a lo que buscamos. Yo creo en Jesús y yo le creo a Jesús, aunque a veces todo parezca que va en contra de lo que yo estoy pidiendo. ¿Dónde está Jesús? Jesús está a nuestro lado. ¿Cuál es la razón de que yo no reconozco a Jesús en mi vida? ¿Cuál es la razón de que yo no siento a Jesús cerca de mí? ¿Cuál es la razón de que yo no estoy en alegría, en gozo? ¿Por qué mi vida es tristeza? ¿Por qué mi vida es angustia? ¿Por qué muchos de nosotros aún seguimos creyendo en la mala suerte? ¿Por qué muchos de nosotros nos pasa algo y es que es mala suerte? ¿Por qué todavía el día de hoy, mis hermanos? Porque el día de hoy sigue habiendo maestros y fariseos como los que hablaba Jesús en su santa palabra de Dios. Todavía el día de hoy, mis hermanos, y te lo digo, y hay que meditar y reflexionar, que no seamos tú y yo un maestro o un fariseo de la ley, que no reconocemos a Jesús. Y va a ser triste, mis hermanos, triste, que nos hemos pasado toda la vida en la iglesia, que nos hemos pasado toda la vida oyendo prédicas, que nos hemos pasado toda la vida orando, pero no hemos logrado abrir el corazón. Mantenemos un corazón cerrado, mantenemos un corazón sin fe, mantenemos un corazón sin esperanza. Eso se llama ausencia de Dios en nuestras vidas. Eso se llama no reconocer a Jesús en nuestras vidas. Donde no entendemos y comprendemos que lo que ha pasado en nuestra vida es porque Él lo ha preferido de esa manera. Porque Él
sabe que es lo mejor para ti y para mí. Cuando tal vez el Señor no ha permitido que tú tomes ese trabajo que para ti era todo, pero Dios no lo ha permitido, ese negocio, porque tú oraste, porque tú le dijiste al Señor, yo te pongo este trabajo, yo te pongo este negocio en tus manos, porque yo confío en ti, Señor, y el Señor ha decidido que eso no prosiga. ¿Cómo queda nuestra fe? ¿Cómo experimentamos nuestra fe en ese momento ante lo que tú quieres? Recordemos que para seguir a Jesús hay que renunciar hasta a nosotros mismos, mis hermanos. A nosotros mismos. Sueños, planes. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando todo se nos derrumba? ¿Cómo enfrentamos ese tipo de pruebas? ¿Cómo enfrentamos ese tipo de situaciones? ¿En qué buscamos consuelo? ¿En la palabra de Dios? Nuestra alegría y nuestro gozo está en la palabra de Dios. Nos refugiamos en la palabra de Dios. Mi fuerza, mi esperanza está en la palabra de Dios. Porque si está en la palabra de Dios, está en Jesús. O tú y yo somos de los que dice aquí la palabra de Dios, que de ninguna forma estamos contentos. O tú y yo somos de los que, ¿por qué no va a misa? No, yo no voy a ir a misa hasta que cambien este padre. Ese padre es bien regañón. No. Cambian de padre. Ahora, ¿por qué no va a misa? Ay, mandaron un padre que yo no le entiendo nada. Corazón cerrado, mi hermano. Estamos ciegos del corazón. No reconocemos a Jesús. En su palabra Él dice que donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo. Muchos de nosotros nos reunimos, pero somos reuniones de cuerpos presentes. No estamos reunidos por la misma situación, por la misma persona, por el mismo nombre, por el mismo espíritu. En un lugar que se reúnen en el nombre de Jesús, hay que dejar que ese Espíritu Santo fluya, que ese Espíritu Santo sea libre, porque todos estamos en una misma sintonía. Lo importante que es reconocer que yo aquí estoy para agradar a Dios, que yo aquí estoy para alabar, glorificar a Dios. Bendito sea el Señor, mis hermanos, el que nos ama, el que nos llama. Ese Jesús del cual en Isaías 61, en el capítulo 1 dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor Yahvé estaba sobre mí. Sepan que Yahvé me ungió, me envió con un buen mensaje para los humildes, para sanar a los corazones heridos, para anunciarlos las desterrados y su liberación, y a los presos se vuelvan a la luz. Cuando aceptamos a Jesús, mis hermanos, tiene que haber un cambio, una conversión. Llegó una luz a tu vida. Y se tienen que abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Y tenemos que reconocer a Jesús. Reconocer que yo sin Jesús no soy nada. Que sin aceptar a Jesús en mi vida, yo sigo estando en tinieblas, en la oscuridad. Y yo sigo perseverando, yo sigo orando. Muchas veces, mis hermanos, hay milagros que se alcanzan a través de una gran fe, de una fe que no desanima, de esa fe que yo no me canso de pedir, que yo no me canso de orar, porque por fe yo sé que voy a llegar a tocar el corazón de Jesús, y Jesús va a voltear a verme. Jesús va a transformar mi vida. Jesús va a transformar la vida de mi familia. Jesús va a sanar el corazón de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa. Pero tenemos que abrirnos, mis hermanos, al amor de Dios. Tenemos que abrirnos a ese Jesús que el día de hoy nos dice: ¿con quién puedo comparar esta generación? Tú eres feliz, yo soy feliz, porque Jesús nos ha llamado. Yo estoy completamente en esa fe, como ese pajarito que anda allá afuera, que ese pajarito sin trabajar sabe que va a tener que tomar y que comer. Él no se preocupa, él sabe que va a comer y va a beber. Esas aves del cielo tan hermosas. Cuando el cielo está azul, soleado, andan muchos pajaritos volando, como que están contentos, alegres de ver un cielo tan azul, de ver la hermosura de la creación de nuestro Señor. Yo te invito, mi hermano, en esta tarde, en esta mañana,
que abras tu corazón a Jesús, un paso de fe, y que le digamos a Jesús que venga a enseñarnos, a mostrarnos cómo abrir nuestro corazón a Él, cómo voltear la mirada hacia Él, cómo confiar en Él. Decirle con esas palabras: Señor, enséñame a creer en ti, Señor. Cómo reconocerte en mi vida, Señor. Cómo reconocerte, Jesús. Tal vez has estado a mi lado, has estado enfrente de mí, pero yo estoy ciego, Señor. Yo no te miro, Señor. He dejado de orar, Señor, porque mi oración no ha habido efecto, Señor. No ha habido cambios en mi vida, Señor. Yo sigo igual. Lo que haya en tu corazón, mi hermano, entregárselo al Señor. La oración más hermosa es esa oración que sale de lo más profundo de tu corazón. Esas palabras que no se practican, esas palabras que no se meditan, esas palabras que simplemente dejas que fluyan. Esa oración que sale de lo profundo de ese corazón necesitado, de ese corazón lastimado, de ese corazón adolorido, de ese corazón seco, que tal vez lo único que tenemos para el Señor es un corazón triste. Y lo único que tengo para ofrecerte, Señor, es mi miseria, Señor, mi pecado, Señor. Yo no tengo nada más que ofrecerte, Señor, pero sin embargo aquí estoy, Señor. Me reconozco pecador ante ti, Señor. Te fallo, Señor, día a día, Señor. Perdóname, Señor, por ser ese hombre y esa mujer de poca fe, Señor. Perdóname por siempre cuestionar, Señor, todo lo que pasa en mi vida, Señor. Perdóname, Señor, porque cada día estoy pendiente de la vida de todo mundo, menos de mi vida, Señor. Perdóname, Señor, porque mi mirada está en otro lado y no está en ti, Señor. Perdóname por haber cerrado mis oídos a tu palabra, Señor. Perdóname por haber cerrado mi corazón por esa traición que se me hizo en la vida, Señor, y mi corazón está cerrado, Señor. Y en mi corazón yo no te dejo entrar, Señor. Y hoy tú me hables claro en tu palabra y me dices que me tocas la flauta y no soy capaz de bailarte. Me tocas canciones tristes y no soy capaz de llorar, Señor. ¿Dónde estoy parado, Señor? Ten piedad y misericordia de mí, Señor. Yo te pido perdón porque soy pecador, Señor. Ven en mi auxilio, Señor. Auméntame la fe, Señor, para poder creer y confiar en ti, Señor. Hacer viva tu palabra, Señor, donde ya no hay fuerzas, que entres tú, Señor. Que vengas tú a levantarme con tu amor, con tu fuerza, con tu sabiduría, con tu amor, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Gracias por esta mañana, por esta tarde, por este día, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por mi vida, Señor. Tal vez nunca te había dado gracias, Señor, por esta vida, Señor. Tal vez yo nunca te había dado gracias, Señor, por este llamado, Señor. Tal vez yo nunca te había dado gracias por este trabajo, Señor. Yo te doy gracias en este momento, Señor. Yo te agradezco, Señor, que aún me sigues permitiendo seguir luchando día a día, Señor. Pero de aquí para adelante que seas tú el que va enfrente de mí, Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre bueno. Nos despidemos todos juntos, mis hermanos, con esa oración que Dios nos dejó por excelencia. Y todos juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. También a ti, mamita María, te saludamos, te damos gracias y todos juntos te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo en Cristo y hasta la próxima y bendiciones.